Estamos viendo el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 12. Vamos allá. Vamos un poquito más de la mitad. No lo acabaremos, ¿verdad? Pero vamos a avanzarle. Vamos al versículo 35. Lucas capítulo 12, versículo 35. Dice así la palabra de Dios: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, les halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero saber esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La porción es del capítulo 12, del 35 al 48, leí solo una parte. En esta parte Jesús está en camino a Jerusalén, en este capítulo, y en su trayecto está pasando esto que acabamos de leer. Él está hablando con sus seguidores y está preparándolos para enfrentar la oposición que vendrá, mostrándoles cómo responder a todo lo que la vida les confronte. Este es el contexto. Esto es la continuación de un discurso que comenzó en el capítulo 12. Desde este capítulo Cristo está en este discurso enseñando a tratar la hipocresía, el temor, el afán y la avaricia. Pero en esta porción de la Escritura nos habla de siervos que viven en tiempos en que su Señor se fue a unas bodas. Por lo tanto, no está con ellos, pero ciertísimamente Él regresará. El título del mensaje: los tipos de siervos actuales. La proposición, la idea central, lo que queremos aprender en esta tarde es que debemos de estar siempre listos esperando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para nosotros es el rapto de la iglesia, es decir, que debemos de estar alertas, ser fieles y prudentes esperando la venida de nuestro Señor. Y la actitud y la conducta que debemos de tener sus siervos, que esperamos su venida. Ahora, hermanos, el saludo de los creyentes del primer siglo era Maranata, el Señor viene. El Señor puede venir en cualquier momento, hermanos. Él pudiera venir hoy, o en 10 o 15 años, y las Escrituras se cumplirían al pie de la letra. La pregunta para nosotros, ¿está usted preparado para cuando venga su Señor? Vamos a ver solamente dos puntos, fácil, sencillo, ¿verdad? Nos vamos a ir rápido. Los siervos fieles y los siervos infieles, no hay de otra, hermanos. Los siervos fieles son los siervos que están alerta, los que son confiables y prudentes. Los siervos fieles actualmente son los que viven esperando de continuo la venida de Cristo, los que aman su venida, como dice Pablo. Inciso A: el siervo alerta. A minúscula, el siervo alerta espera en el Señor. Voy a leer el versículo 35 y 36. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros ser semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Los verdaderos siervos debemos de estar en un estado constante de alerta o de preparación, esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Velar implica un estado de alerta, hermanos.
Es como estar atentos para la batalla, listos, preparados para la guerra. Podemos aprender a estar y tener un estado continuo de preparación, un estado de alerta continuo. Es como cuando estás esperando que comience un juego de fútbol o cuando estás esperando con mucha anticipación algo muy importante. Hermanos, cuando esperas algo muy importante, hay veces que ni duermes. No sé si les ha tocado a ustedes, ¿verdad? Alerta es estar completa y constantemente preparados para el retorno del Señor. Primera de Pedro 1:13 dice, Primera de Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, para entender esta enseñanza, recordemos que las bodas orientales duraban días, hasta una semana duraban. Por eso los amos ricos estaban fuera de su hogar por ese tiempo o más. Los siervos no sabían exactamente cuándo regresaría. Podría llegar en cualquier hora del día o de la noche. Y tenían que estar preparados al pendiente para recibir a su Señor cuando llegara. Y al llegar la noche, en lugar de acostarse para dormir cómodos, los siervos se ceñían su ropa para estar preparados a salir a recibir a su Señor y tener todo listo para darle una bienvenida. Por eso tenían que estar alertas, siempre listos, preparados, esperando a su Señor. De la misma manera, nosotros lo debemos de hacer así. No debemos de estar desprevenidos, sino alertas, esperando que nuestro Señor Jesucristo venga. Y hermanos, vuelvo a repetir, Él puede venir, si viene hoy en la tarde, si viene mañana, en 10, 15 años, se cumplen las Escrituras al pie de la letra. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, cuando estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Inciso B, el siervo fiel, el que está alerta, estará recibiendo lo increíble. Y ahorita vamos a ver por qué. Cuando el Señor, voy a leer el versículo 37, dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando, de cierto os digo, que se ceñirá quien el Señor y hará que se sienten a la mesa quienes los siervos y vendrá y les servirá. Cuando el Señor regrese y encuentre a sus siervos que están alertas, esperándolo, al llegar su Señor, al ver cómo sus siervos se habían negado a sí mismos y que estaban listos para recibirlo y atenderlo, estaría muy agradecido y les daría y les diría que se sentaran a la mesa para comer. Pero ¿saben qué? El Señor les servirá. En Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. ¿Quién servirá? El Señor. La palabra siervo aquí es un esclavo, no es un sirviente como los que ahora los que hay hasta piden seguro social y si los corres te mandan a conciliación y todo eso. Está hablando de siervos, de esclavos. Es increíble, o lo increíble es que el Señor se ceñirá. Ahora nadie de los señores, de los amos hace esto. Se remangará la ropa, se ceñirá y hará que se sienten a la mesa quienes los siervos. Diría usted, no puede ser. Pero es cierto, esto hará el Señor, vendrá a servirles. Esto es lo increíble. Quizás nos sentiremos incómodos como lo hizo Pedro cuando el Señor le lavó los pies. ¿Qué dijo Pedro? Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió a Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora,
mas lo entenderás después. Él se sintió incómodo, cómo su Señor le iba a servir, le estaba lavando los pies. Aquí también vemos cuando el Señor está haciendo el trabajo de un siervo con lo de Pedro. Ahora en Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate de muchos. En Filipenses 2, habla de que el Hijo se despojó de su gloria y tomó forma de siervo para servirnos con su muerte, para morir en lugar de usted y de mí. Ahora, cuando habla de servirnos, tampoco es para irnos al otro extremo y decir, bueno, a ver qué me ofreces, Dios, para ver si me involucro en la iglesia o no me involucro. O a ver qué me ofrece esta iglesia para ver si le entro o no le entro. No está diciendo eso. Ahora, lo increíble es cuánto nos ama Dios. Él quiere servirnos. Dios nos ama. Primera de Juan 4:19 dicen, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Aunque nos comportemos como niños chiflados, Dios nos ama. La primera cosa que tenemos que hacer es esperar en el Señor y tener una relación muy íntima con Él. Porque en cualquier momento Él regresará. Y nosotros debemos estar listos esperándolo. Inciso C. El siervo fiel, el que está alerta, espera también retrasos. Versículo 38. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. El siervo fiel es aquel que está alerta, está seguro, espera retrasos también. El siervo fiel y bienaventurado es aquel que espera a su Señor, no importando que haya retrasos. Que su Señor demore más de lo esperado. Venga a la hora que venga, para Él no hay problema, porque siempre está listo esperando la venida de su Señor. ¿Alguien que me ayude a leer 2 de Pedro 3:9? 2 de Pedro 3:9. El Señor no les da su promesa, según el mundo la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el Señor, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Habrá retrasos quizás. ¿Por qué? Esperando que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero no todos quieren hacerlo. Cristo pone este ejemplo, y en otras palabras, tenemos que vivir de acuerdo a lo que Dios nos manda en cualquier momento. Debemos de estar siempre listos, esperando la venida de nuestro Señor, como aquel niño que espera con ansias el regreso de su padre. Recuerdo cuando era niño, hace poco, ¿verdad? No hace mucho. En especial los sábados, esperaba con ansiedad el regreso de mi papá. Recuerdo que mi ansiedad era porque en ese día en especial, pues era el día de pago para él, y cuando llegaba inmediatamente nos mandaba a comprar carne. Entiéndase, era el único día que comíamos carne. Y por eso esperaba con ansiedad. Así esperamos nosotros con ansiedad a nuestro Señor.
Inciso D. El siervo fiel, el que está alerta, está seguro del regreso de su Señor. Él tendrá la certeza de que vendrá. Dice el versículo 39, pero saber esto, que si supiera el padre de familia a qué horas el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Ahora Cristo pone este ejemplo resumiendo que si supiéramos cuándo viniera Cristo, como buenos mexicanos, quisiéramos hacer todo al último. Antes decía al cuarto para las 12. ¿Cierto o no cierto? Y por eso el Señor pone este ejemplo. A ver, si tú supieras que iban a robar tu casa a esta hora, ¿estarías listo? Claro que sí. Dice, así debes de estar listo. Cristo pone este ejemplo. Es decir, dejamos muchas veces para lo último lo importante. Y no, hermanos. No debe ser así. Hay que estar siempre esperando diligentemente la venida de nuestro Señor para que cuando nos llame, salir a atenderlos de inmediato. Si soy el siervo fiel, el que está alerta, está con la incertidumbre de que cuándo vendrá, pero con seguridad. O sea, ese siervo tendrá la seguridad de que su Señor vendrá. Vosotros pues, dice el 40, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Estos siervos estaban con la incertidumbre de cuándo vendría su amo. Dice, a la hora que no penséis. ¿Qué podemos hacer para que en el futuro estar preparados para esperar al Señor? En el sentido de mantenernos en una comunión íntima con Él siempre. Ahora, estamos hablando de que debemos de estar de continuo. Ahora, esto no quiere decir que todo el día voy a estar orando. Esto no quiere decir que todo el día voy a estar leyendo la palabra de Dios. Si se puede, qué bien, ¿verdad? Pero tenemos trabajo, tenemos escuela. Sino estar alertas, viviendo cada día como si el Señor fuera a venir en ese mismo instante. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo nuestro ser. La pregunta para nosotros es que si estamos listos para entrar en una relación íntima con el Señor, es decir, estamos esperando siempre, no esperando que pase algo para podernos acordar de Él, porque hay algunos que hasta cuando no les pasa algo malo, se acuerdan de que tienen Dios. Pero nosotros, en cada momento, debemos de estar atentos a su voz, a su palabra, cuando Él nos llame. Es estar siempre alertas, hermanos, vigilantes. El siervo fiel es un siervo confiable y prudente. Dice el versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o también por los otros? O por todos, perdón. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le hallare haciendo así. En verdad os digo que Él que le pondrá sobre todos sus bienes. Ahora Pedro hace una pregunta y el Señor le contesta con otra. Por lo general, muchas veces así lo hacía. El Señor responde la pregunta de Pedro con una pregunta retórica.
¿A quién pondrá un amo como mayordomo sobre su casa, de modo que a ninguno de la casa falte absolutamente nada? Esto es lo que le dice en otras palabras. Pondría a un mayordomo que sea fiel y prudente. Fiel es alguien que cumple perfectamente con la voluntad de su señor o amo. Prudente es alguien que, además de cumplir con la voluntad de su amo, actúa de forma justa, adecuada y con excelencia. Un mayordomo así, hermanos, ganará la confianza de su amo y por consecuencia el amo le pondrá sobre todos sus bienes y propiedad. La pregunta para nosotros es, ¿nos honrará el Señor? Como Faraón exaltó a José, un ejemplo claro de esto, cuando él había mostrado su fidelidad en todo. Génesis 39:3, alguien que me ayude a leerlo. Génesis 39:3 habla ahí de José, cómo Dios estaba con él. Nomás uno. Y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Con quién? Con José. Y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Recordemos que somos mayordomos. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Somos mayordomos. Dice así la palabra de Dios. Así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Qué interesante. ¿Cuáles misterios? Ahora bien, se requiere de los administradores, o sea, los mayordomos, que cada uno sea hallado fiel. ¿Qué hizo este siervo? Fue hallado fiel. ¿Y qué hizo también? Les dio su alimento a tiempo. Es decir, según las horas indicadas por el Señor, como si éste estuviera presente. No descuidó su obligación diciendo, el Señor está ausente, o mi Señor tardará en venir. Dice el texto, a tiempo les dará su ración, su comida. Para nosotros el alimento espiritual implica que me voy a preparar para profundizar en la palabra de Dios y enseñar a otros. Esto es el discipulado, hermano. Ahora, en el discipulado 2 recibimos buen alimento, pero no todos lo digieren. No digo que sea el mejor, ni el único, pero no le pide nada a los demás. Para mí es buen material, pero ¿qué pasa? Algunos solo lo han tomado y no lo viven, o no lo vivimos. Es decir, se preparan con el objetivo, no se preparan con el objetivo de servir a otros, para que otros aprendan. El ejemplo claro de esto es alguien que investigó diligentemente para que otro aprendiera. El autor de este evangelio, Lucas. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 3. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Para esto nos preparamos, para esto debemos de profundizar en la palabra de Dios, para esto debemos de trabajar para servir a otros, para que otros aprendan. Ese es el trabajo que debemos de hacer, hermanos.
Dice que dio la ración a su tiempo, la comida. Ellos es en el sentido físico, nosotros es en el sentido espiritual. La comida para nosotros es el alimento espiritual. Para esto es lo que me enseña Dios, para que otros aprendan. Ahora, una aclaración nada más: Lucas no es un apóstol, es un maestro, es gentil, miembro del equipo misionero de Pablo, como ya dije, como he dicho antes. Ahora, Jesús enseña la necesidad de la preparación en esto que vimos. Pero hay una semejanza entre esta enseñanza y las obligaciones de los ancianos o pastores. De igual manera, la iglesia local debe de cuidar de esto, porque ellos cuidan de la casa del Señor, dan el alimento a los siervos del Señor. Así es que este texto tiene una exhortación muy fuerte para los pastores, porque deben de dar alimento, y solamente el alimento que el Señor les provee. O sea, la sana doctrina, la saludable, no simples historias, no simples devocionales o anécdotas, pero a su tiempo, es decir, consistentemente y con una fidelidad pura. La fidelidad y la prudencia de este siervo que este siervo tenía que ver con su responsabilidad hacia sus consiervos. El Señor le puso sobre su casa, por lo tanto, como ya dije, este siervo se puede comparar con los ancianos o pastores, porque también son siervos, que implica también sujeción y responsabilidad con el Señor. ¿Por qué? Porque darán cuenta de las ovejas que el Señor les dio a cuidar. Y la principal responsabilidad es alimentar a las ovejas con la palabra de Dios. No historias secas, no anécdotas, sino la palabra, la sana doctrina, como dice Pablo. Versículo 43, bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. El Señor le puso sobre su casa y salió por un tiempo. Estuvo ausente. Hermanos, esta es la prueba de la verdadera fidelidad y de la prudencia. ¿Qué hacemos por el Señor durante su ausencia física de nosotros? Físicamente el Señor no está aquí, ¿estamos? ¿Qué hacemos nosotros en su ausencia? Es tan simple y tan sencillo. ¿Qué hacen los niños cuando no está papi o mami en casa? No, hombre. Más acá, más aterrizado, los trabajadores cuando no está el jefe, no está el patrón, hay pachanga, ¿verdad? Bueno, fiesta. Los siervos fieles y prudentes deben de hacer las cosas como si su amo estuviera presente, aunque no esté. Esa es la fidelidad, hermanos. Esa es la fidelidad de los hijos, el comportamiento de su casa cuando no está el papá o la mamá. Ese es el comportamiento de los que somos trabajadores cuando no está nuestro jefe ni nuestro patrón. Pero ese es el comportamiento que debemos tener los siervos del Señor en este tiempo, que no está físicamente presente. ¿Así lo hacemos nosotros, hermanos? Los siervos fieles no deben estar hablando acerca de su voluntad, sino haciendo su voluntad. La única manera de gozar de esta bendición es hacer su voluntad continuamente. En Apocalipsis 4:13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ahora, no solamente son bienaventurados los que mueren en el campo de la batalla, como Esteban, Jacobo
y otros, sino también los que mueren en el campo del servicio. Es decir, los que están arando, sembrando, cultivando o regando la tierra o el campo. (12:44) dice: en verdad os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Un siervo confiable y prudente se ganará la confianza de su amo y lo pondrá sobre todos sus bienes. No sé si les ha tocado que de repente no está el jefe y deja a alguien de encargado. ¿A quién deja de encargado? Al que es confiable y prudente, hermano. Dice Hebreos 6:10, alguien que me ayude a leerlo, Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestras obras y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y trabajo, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hemos visto varios ejemplos de este texto para los siervos del Señor, pero estos nunca serán exaltados sobre otros siervos. Sin embargo, esta expresión y la que dice en Mateo 25:21 dice: y su Señor le dirá: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esto nos enseña que si el Señor nos encuentra fieles, nos honrará y recompensará, y reinaremos con Él. ¿Qué clase de siervo o administrador es usted? ¿Estamos alertas? ¿Somos confiables y prudentes? ¿Estamos esperando realmente el retorno de nuestro Señor Jesucristo? El amo ha dejado a su siervo, administrador o mayordomo a cargo durante su ausencia para que administre su casa. La hora del retorno es desconocida, pero cuando regrese, el administrador será evaluado y recibirá ya sea recompensa o castigo según sea su fidelidad. Según sea su fidelidad a la tarea que él le encomendó. Ahora, solamente dos cosas nos pide el Señor. Nos pide estar alertas, esperando la venida de nuestro Señor, y alimentar bien a los de mi casa. Casa es la iglesia, pero también mi casa físicamente. Punto número 2. Ya vimos los siervos fieles, ahora vamos a ver los siervos infieles. Inciso A, el siervo malo. Dice el versículo 45, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. No estamos hablando de la salvación. La causa principal de su rebelión contra su Señor fue que él dijo, mi Señor tardará en venir. ¿Qué pasa cuando en el trabajo no está el jefe o el patrón? ¿Y va a tardar? No, pues le damos vuelo de hilacha, ¿verdad? Pero el problema era que no sabía cuánto tiempo tardaría. Y sin duda, esta es la causa principal de la maldad que hay hoy en día. Que la gente no cree que el Señor vendrá pronto. Ahora otros dicen ni siquiera en el tiempo que voy a vivir. Y por eso actuamos como actuamos. Porque no vivimos de acuerdo a que el Señor puede venir en este día. Ahora, hermano,
Todo apunta, todas las escrituras apuntan que el Señor viene pronto. Y vuelvo a repetir, puede ser hora, puede tardar 10 años, 15 años, y las escrituras se cumplen al pie de la letra. Ahora, ¿por qué no nos dice? Porque lo que ya vimos, al último vamos a querer ser todo como buenos mexicanos, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, dices que viene, pero no ha venido. El Señor en su sabiduría está retrasando, por decir así, su venida, esperando que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad, hermanos. ¿Qué pasa si los siervos de Dios no contemplan que el Señor puede venir en cualquier momento? Dice, comienzan a maltratar a sus consiervos. Está hablando de siervos que maltratan a otros siervos. O sea, se maltratan unos a los otros. Al hacer esto, este mayordomo infiel no quiere imponer la voluntad de su Señor, sino la suya propia. Y comienza a ser abusivo con sus consiervos y a maltratarlos para que le estén sujetos. Aplicándolo a la familia, no se necesita maltratar a los hijos para que estén sujetos. Se les instruye. Claro, si no entienden, Dios también ha puesto la disciplina. Pero esa es otra historia, ¿verdad? ¿Cómo se mide nuestra fidelidad y prudencia hacia el Señor? Por nuestra actitud y conducta hacia nuestros consiervos, hermanos. Hacia nuestros hermanos, cuando el Señor no está. No siendo prepotentes, no imponiendo nuestra voluntad sobre otros. Hermanos, estemos alertas, el Señor viene, y esto es, como dice Lucas, ciertísimo. Pero además vendrá el día que no lo espere, a la hora que no sabe. Y si hizo mal, le castigará duramente, o sea, azotará severamente, y le pondrá sobre los infieles. El siervo fiel y prudente fue bendecido, y el siervo malo fue castigado. Será condenado con los peores pecadores. Muchos se engañan a sí mismos, creyendo que la demora del Señor les da la licencia para continuar en su pecado. Tal idea, hermanos, les llevará a un destino trágico. Cuidado con la palabra mañana. Satanás nos engaña con la creencia de que no hay urgencia, que todavía falta mucho tiempo y por eso se puede obedecer hasta después, un día de estos, mañana o después, o cuando entienda bien qué es lo que el Señor quiere de mí. Hay algunos que dicen, hasta que sepa que ya va a venir, entonces tomaré mi responsabilidad. ¿Y sabes cuándo va a pasar eso? Nunca. Si tú dices, hasta que sepa yo cuándo viene, entonces tomaré mi responsabilidad, pues no, hermano, nunca. Los que esperan el Señor deben de tener una actitud vigilantes, ser cumplidos y preparados. Segunda Timoteo 4:8. Las palabras ya casi al final, casi de las palabras finales de Pablo, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay una corona que Dios nos dará por estar esperando diligentemente la venida de nuestro Señor. Ese fue el siervo malo, el siervo descuidado.
Dice el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, dice, recibirá muchos azotes, será disciplinado, castigado. Hermanos, la iglesia ha recibido un mandato de hacer discípulos a todas las naciones, pero también de poner la verdad de Dios al alcance de toda persona. Pero ¿qué pasa? Somos descuidados. No nos preparamos en estar profundizando en la palabra de Dios para enseñar con sencillez y con una fidelidad pura a otros para que aprendan. Este es el problema más grande que hay en las iglesias, hermanos. No están profundizando en la palabra de Dios. Pero también de nosotros como individuos. Después, mañana. ¿Sabe cuándo llegue mañana? Antes en las tiendas, en los tendajos, decía, hoy no se fía, mañana sí. Pues venías el otro día, pero decía lo mismo, y ahí te lo llevabas y nunca llegaba el mañana. Hermano, nunca va a llegar el mañana. Hasta lo dice en el radio, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Lo que puedas hacer hoy. Ahora, los que ya llevaron discipulado 2, ¿qué están haciendo con la enseñanza, hermanos? Estoy hablando no los que están ahorita, los que ya llevaron, los que ya lo llevamos. ¿Qué estamos haciendo? Es un platillo fuerte, hermanos. Y no porque lo diga yo. Ustedes saben, los que lo han llevado. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Solo para envanecimiento? Quizás nos jactamos de que en esta iglesia tenemos la sana enseñanza, y es cierto, hermanos. ¿Pero qué? La tenemos. Dijo aquel, te subes al carrito. Que se nos enseña la verdad de la palabra de Dios. Sí es cierto. ¿Pero qué? ¿Qué haces? Como el doctor o el médico Lucas, ¿trabajas para que otro aprenda? Él trabajó con diligencia para que Teófilo aprendiera. Claro, después eso nos sirvió a nosotros también. Pero la pregunta es, ¿estamos compartiendo lo que se nos enseña? ¿O solo la queremos para saber más, hermano? Si José, el siervo distraído, dice más el que sin conocerla, o sea, la voluntad de Dios, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Un distraído no tiene la idea de la voluntad de Dios, menos de sus responsabilidades. ¿Seré yo, Señor? Dijera algunos, ¿verdad? No tienen ni idea de la voluntad de Dios, menos de sus responsabilidades. Son distraídos. Esto también acarrea condenación, aunque no sean tan graves, pero no son buenas. Otros, como para atenuar la situación, dicen, por eso no me meto tanto en la palabra de Dios para que no se me demande. Chalupa y bueno, ¿verdad? Desde el momento que usted está aquí y escucha la palabra de Dios, tiene responsabilidad. Tenemos. Como dije, esto no tiene que ver nada con la salvación. No estamos hablando aquí de la salvación, sino de servicio. El siervo malo y negligente recibirá las consecuencias de sus malas acciones. El Señor Jesús dice que si un siervo conoce la voluntad de su amo, pero no se prepara para cumplir con su voluntad, recibirá muchos azotes. Es el castigo por su falta de disposición y de acción para cumplir con la voluntad de su amo. Sin embargo, no significa que un siervo que no conoce la voluntad de su amo y que hace cosas dignas de azotes no va a ser castigado.
Sí recibirá castigo, pero la severidad del castigo no será tanta como el castigo que merece el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no la pone por obra. Dice, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En Lucas 10, 13 y 14, no lo voy a leer, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo habla del juicio que será más severo para algunos que otros. En este caso, refiriéndose a las ciudades de Galilea como Corazín y Capernaum, donde Él había hecho muchos milagros. El juicio será más tolerable para Tiro y para Sidón que para estas ciudades que habían visto muchos milagros del Señor, pero no creyeron en Él. Y así Él hace la distinción. Unos serán castigados más que otros. El conocimiento, hermanos, es una gran bendición, pero también acarrea una gran responsabilidad ante los ojos del Señor. Un principio bíblico, hermanos. Dios nos responsabiliza según lo que hayamos recibido, ya sea autoridad, conocimiento de la palabra de Dios o ministerio. ¿Cómo andamos en esto, hermanos? Solo Dios sabe cuántas personas han aprendido su voluntad. Ahora, el tener acceso a la palabra de Dios es una oportunidad muy grande por la cual se dará cuenta. Cada persona debe estudiar y profundizar en la palabra de Dios, porque el mundo, hermanos, está lleno de falsos maestros que rodean al mundo torciendo las Escrituras, cegando el entendimiento de la gente para que no le resplandezca el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Estos darán cuenta en aquel día de esta responsabilidad. Ahora, todos los cristianos hemos tenido la gran bendición de haber oído y aprendido la voluntad de Dios, porque alguien nos las enseñó. Y ha sido una gran bendición para nosotros de parte de Dios, porque se nos ha presentado la oportunidad de aprender. Pero lamentablemente, muchas personas que han oído y han sido enseñadas no responden al llamado de Dios. Será más severo el juicio para ellos que para otros que no han oído. Ahora, lo que el Señor Jesús dijo aquí se aplica a todos, a los apóstoles, a la gente que estaba oyendo esa palabra, pero también a la gente que no había oído su palabra. Se aplica también a nosotros, a usted, que ha recibido mucha luz espiritual para conocer la voluntad de Dios. Por este motivo, es más responsable usted que aquellos que no han recibido la luz espiritual. Ahora, a mayor luz espiritual, mayor es el castigo si se ignora la voluntad de Dios. Repito, a mayor luz espiritual, mayor es el castigo si se ignora la luz espiritual, si no se lleva a cabo, si no se pone por obra. Por último, Romanos 11 y 12 dice, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de vosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Conclusión, ¿qué tipo de siervo es usted? ¿Es un siervo fiel o infiel? Hermanos, no hay de otras. He dicho muchas veces, para Dios es blanco o es negro. No es que yo soy gris o yo soy tutti frutti, no, para Dios no hay eso. ¿Es un siervo fiel o infiel? El siervo fiel y bienaventurado es aquel que espera a su Señor, que tiene la certeza de que Él viene
y que cuando venga recompensará a sus siervos que se han negado a sí mismos y que están listos para recibirlo y atenderlo. Hermano, ¿a usted lo honrará el Señor cuando regrese por su fidelidad? ¿Somos fieles a Dios y confiamos que Dios nos honrará como honró Faraón a José? ¿O es usted de los que creen que el Señor no vendrá pronto? Si usted tiene la certeza de que el Señor viene, esto implica que me voy a preparar, que voy a profundizar en la palabra de Dios con el objetivo de enseñar a otros, dando la ración a su tiempo a sus consiervos. Dije, el conocimiento es una gran bendición, pero también acarrea una gran responsabilidad. Y Dios nos responsabiliza según lo que hayamos recibido, ya sea autoridad, conocimiento de la palabra o ministerio. ¿Somos siervos fieles o infieles? Eso no se dice, hermanos, como he dicho muchas veces. Eso se muestra. Yo qué puedo decir que soy el ultra archi plus, ¿verdad? Pero ¿qué dicen mis hechos? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Maranata, el Señor viene. ¿Está usted preparado?